chapter 20, verse 1. Empecemos con el capítulo 20, versículo 1. So John sees an angel coming down out of heaven, Juan dice, vi a un ángel que descendía del cielo, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. He sees the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan. Y él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, And bound him for 1,000 years. y lo ató por 1000 años. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, To keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. After that he must be set free for a short time. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. And I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. In verse 7, Verso 7. when the 1,000 years are over, Cuando los 1000 años se cumplan, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog and Magog, a Gog y a Magog, and to gather them for the battle. a fin de reunirlos para la batalla, In number they are like the sands on the seashore. el número de los cuales es como la arena del mar. So you get the picture. Así que él vio un cuadro. We'll fill in more details in a few minutes. Y usted tiene ya el cuadro general y vamos a darle los detalles en unos pocos momentos. John says, I saw an angel. Juan dice, yo vi un ángel. He had the key to the abyss and a great chain. Un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena. He seized the dragon, tied him up, locked him up for 1,000 years. Prendió al dragón este ángel, a Satanás, y lo ató por 1000 años, To prevent him from deceiving the nations. para que no engañase más a las naciones. After that, after 1,000 years, Satan is released again. Y luego de 1000 años, Satanás es suelto o desatado To go out nuevamente, and deceive the nations para otra vez salir a engañar a las naciones for the war of Gog and Magog. para la guerra de Gog y Magog. So the third question for tonight is, Así que la tercera pregunta para esta noche es, who is this angel that binds Satan for 1,000 years? ¿quién es este ángel que ata a Satanás por 1000 años? Any suggestions? ¿Alguna sugerencia? You've got the answer. Ya tiene la respuesta. Well, there are many people who think that Jesus is the one who binds. Algunos piensan que Jesús es el que ata. Well, John could have said that then Jesus bound Satan for 1,000 Y years. Juan pudo haber dicho, Jesús ató a Satanás por 1000 años. But that would have raised another problem. Pero esto hubiera causado otro problema. If Jesus has finally caught the devil, if Jesus has finally arrested the devil, Si Jesús finalmente ha arrestado al diablo, why doesn't he kill him and destroy him? ¿por qué no lo mata? ¿Por qué no lo destruye? Maybe Jesus has become liberal. He no longer believes in capital punishment. Y quizás Jesús se ha vuelto liberal y ya no cree en la pena capital, la pena de muerte. So he releases the devil after 1,000 years to go out and deceive the nations. Así que él suelta a Satanás por 1000 años para que vaya a engañar a las naciones. But if Jesus was going to bind Satan, Si Jesús fuera a atar a Satanás, he could have done that in the wilderness. Satan was before Jesus, tempting Jesus. él lo pudo haber hecho en el desierto. Ahí estuvo Satanás frente a Jesús, tentándolo en el desierto. Jesus could have done that in chapter 12 of Revelation.
Y Jesús también lo pudo haber hecho en el capítulo 12 de Apocalipsis. Father is sitting on the throne. El Padre está sentado en el trono, The Son is sitting at the right hand. el Hijo está sentado a su diestra Satan is standing, y Satanás está de pie accusing the brethren. acusando a los hermanos. The bride of Christ, Satan is accusing. La novia de Cristo, Day and night. día y noche. Why doesn't Jesus get angry? ¿Por qué no se enoja Jesús? Shut up. Calla. She's my wife. Ella es mi esposa. I purchased her with my blood. Yo la redimí con mi sangre. How dare you accuse my wife? ¿Cómo te atreves a acusar a mi esposa? Well, maybe he did get angry at Satan. Quizás él no se enojó con Satanás. But the Father said to him, no. Quizás se enojó con Satanás, pero el Padre le dijo, no, Don't be a naughty boy. no te dejes enojar. Don't mess with the devil. No te metas con el diablo. You can't fight with the devil. Porque tú no puedes pelear contra el diablo. I will forge a chain which I will give to an angel who will go and bind Satan. Yo voy a fabricar una cadena y voy a enviar a un ángel para que lo ate con esa cadena. Well, okay, so this angel must be a mighty angel Ok, entonces este ángel debe ser un ángel poderoso who comes to bind Satan. que viene a atar a Satanás. Well, Michael is a pretty mighty. Bueno, Miguel es bastante poderoso. And it actually says that Michael and his army fought against the dragon and his army. Y en este libro His dice angels. que Miguel y sus ángeles pelearon contra la serpiente y su ejército And the dragon was not so strong. y que el diablo no fue fuerte, He was beaten. no prevaleció. And Michael threw him out of heaven. Él fue derrotado y Satanás lo expulsó y Miguel lo expulsó del cielo a Well, Satanás. if you have beaten him up, why don't you just bind him and put him in abyss? Y si ya lo derrotó y si ya lo castigó, ¿por qué no lo ata de una vez y lo pone en el abismo? If God was going to fight Satan, Si Dios fuera a pelear con Satanás, God could have fought him in the Garden of Eden. Dios hubiera peleado con él en el jardín del Edén. Serpent was right there in front of God. Ahí estuvo Satanás frente a Dios. But what did God say? ¿Y qué dijo Dios allí? You deceived my daughter Eve. Tú engañaste a mi hija Eva. You think she's very weak? ¿Ustedes piensan que ella es muy débil? It's through her seed that I'm going to crush your head. Pero es la descendencia de ella la que pisará tu serpiente. Who will crush Satan's head? ¿Quién va a aplastar la cabeza de Satanás? Oh, I'm too weak. I can't do it. Oh, yo soy muy débil, yo no lo puedo hacer. My church is weak and my pastor is even weaker. Mi iglesia es débil y mi pastor más débil todavía. But Paul says, Pero Pablo dice, God of peace Dios de paz, will start a war against Satan. el Dios de paz, And empezará he una will guerra crush Satan contra under Satanás. your feet. Y él, el Dios de paz, Who is aplastará given a this- Satanás debajo de sus pies. Who is given the authority to bind Satan? Entonces, ¿quién recibe la autoridad para atar a Satanás? The church. La iglesia. You're not using your authority, that's a different matter. Si usted no usa su autoridad, eso es otro tema. But Jesus has given the keys to heaven and hell to you. Pero Jesús le ha dado a usted las llaves del cielo y del infierno. He is giving the authority to bind Satan to his church. Él le ha dado la autoridad para atar a Satanás a su iglesia. So is church the angel? Is church the angel that binds Satan? Entonces, ¿es la iglesia el ángel que ata a Satanás? If you start reading Revelation 2 and 3, chapters 2 and 3, Si usted empieza leyendo Apocalipsis en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Jesus says to John, Jesús le dice a Juan, write to the angel of the church of Ephesus. escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Write to the angel of the church in Smyrna.
escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, write to the angel of the church in Laodicea, etc. escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, So John etc. writes the letter dictated by Jesus, Así que Juan escribe la carta que es dictada por Jesús and then he gives it to a courier service to deliver it to the angels. y luego se la da a su servicio de courier para que la entregue al ángel. Courier service says El servicio de courier dice, that angels live in heaven, pero los ángeles viven en el cielo, right? ¿verdad? So we have to take the letter to the heaven. Así que tenemos que llevar esta carta al cielo, But heaven is a very big place. y el cielo es un lugar muy grande. There are lots of angels there. Hay muchos ángeles allí. How am I going to find out who is the angel of the church in Ephesus? ¿Cómo voy a encontrar allí al ángel de la iglesia de la Odisea? Please write the full address. Por favor, pongan la dirección exacta, So completa. does John know the address of the angel of the church of Ephesus? Entonces, Juan conoce la dirección del ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? Well, he does. Cuando él lo hace. So what is the address of the church, of the angel of the church in Ephesus? ¿Cuál es la dirección del ángel de la iglesia de Éfeso? Revelation 1:20 tells us the address. La Apocalipsis 1:20 nos dice la dirección. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, chapter 1 verse 20. 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra And of the 7 golden lampstands is this. y de los 7 candeleros de oro es The 7 stars are the angels of the 7 churches. las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. So, where does the angel of the church of Ephesus and Laodicea, where do they live? Entonces, ¿dónde vive el ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de la In the Odisea? right hand of Christ. A la diestra de Cristo. So, John is able to write the address. Así que Juan tiene la dirección. To the angel of the church of Ephesus in the right hand of Christ. Al ángel de la iglesia de Éfeso a la diestra de Cristo. In the throne room of heaven. En el trono que está en el cielo. Now the courier service is easy for them to deliver the letter. Y ahora sí, el servicio de correo puede llegar a entregar la carta. But that creates a problem. Pero eso crea un problema. If the angel of the church of Ephesus is already in Christ's hand, Si el ángel de la iglesia de Éfeso ya está en la mano de Cristo, does Jesus need John to write a letter to the angel who is already in his right hand? entonces Jesús necesita que Juan le escriba la carta al ángel que está a su diestra. Isn't it much simpler for him to just speak to the ¿No angel? es más fácil hablar directamente? ¿Hablarle al ángel? Who is the letter going to? ¿A quién va la carta? You are living where Satan has his throne. Usted vive donde Satanás tiene su trono. You are worshiping where Satan has his synagogue. Ustedes adoran donde Satanás tiene su sinagoga. The letter isn't going to heaven to some angels. La carta no va a ir al cielo, a The donde unos letter is ángeles. going to the church. La carta va a ir a la iglesia. In fact, all the 7 letters are going to all the 7 Y churches. de hecho, cada una de las 7 cartas va a las 7 iglesias. Because Jesus is speaking to the whole church. Porque Jesús está hablando a toda la iglesia. If he is speaking to the church in Ecuador, Si Él está hablando a la iglesia en Ecuador and he's saying, write a letter to the angel of the church in Ecuador, y le dice, escribe una carta al ángel de la iglesia de Ecuador, does John mean by the word angel the church? Juan, al escribir la palabra ángel, ¿se está refiriendo a la iglesia? Are you the angel ¿Usted es el ángel who will bind Satan? que va a atar a Satanás? How do you bind Satan? ¿Cómo ata a Satanás? Oh, you need a powerful chain. Usted necesita una cadena poderosa. Satan is a spirit. Satanás es un espíritu. Is a spirit bound by a chain? Un espíritu es atado por una cadena, Locked with a key? encerrado con llave. No. No. Why is Satan being bound?
¿Por qué Satanás es atado? Twice we are told in this passage, 2 veces hemos visto en este pasaje Satan is bound in order to prevent him from deceiving the nations. que Satanás es atado para que él no engañe a las naciones. He is released to go out and deceive the nations. Él es desatado para que salga a engañar a las naciones. How do you counter deception? ¿Cómo usted contrarresta el engaño? The truth. Con la verdad. Who is supposed to bear witness to the truth? ¿Y quién se supone que debe dar testimonio de la verdad? Chapter 12 has already told us, we didn't read those verses, El capítulo 12 nos lo dice, aunque no leímos esos versículos, that Satan leads the whole world astray. que Satanás es el que lleva a todo el mundo al extravío. The children of New Jerusalem who overcome him Y que los hijos de la Nueva Jerusalén, que lo by the vencen blood a of the él Lamb and the word of their testimony. por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. They don't bear false witness. Para que no, porque ellos no dan falso They testimonio. bear witness to the truth. Ellos testifican de la verdad. So tomorrow we will talk more about it, Entonces mañana vamos a hablar más de esto, of how the church binds Satan and delivers nations from captivity of the Satan. acerca de cómo la iglesia ata a Satanás y liberta a las naciones del cautiverio de Satanás. Now, you don't believe that your church is an angel, Ahora, ¿usted no cree que la iglesia es un ángel mighty enough to bind Satan? lo suficientemente fuerte para que ate a Satanás? But John has a different view of the church, Pero Juan tiene una visión diferente de la iglesia, because he is now looking from heaven porque Juan está perspective. viéndola desde la perspectiva del cielo. Let me create a little more confusion. Y déjeme confundirlo un poquito más. Let's turn to Revelation 20. Vayamos ahora Revelation 21, al libro de Apocalipsis en el capítulo 21 and ask the fourth and the last question for tonight. y vamos a hacer la cuarta y última pregunta de esta noche. Please feel free to raise more questions. You can email them to some address and we will answer them tomorrow. Y seguramente van a proveer de un correo electrónico que tiene preguntas que han generado en esta noche, las puede enviar a ese correo But y las podemos responder mañana. let me raise the fourth question first for tonight to give you a picture. Pero voy a plantear la cuarta pregunta de esta noche. Revelation 21 verse 9. Apocalipsis 21, versículo 9. One of the seven angels Uno de los 7 ángeles who had the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, so these terrible plagues have come upon the earth. vino a mí y habló de estas plagas terribles que van a venir sobre la tierra. Now one of those angels who has poured God's wrath upon the earth, he comes to John. Uno de estos ángeles que va a derramar la ira de Dios viene a Juan. And the second part of verse 9, come, En la, I will show you the bride, the wife of the Lamb. pero en la segunda parte del versículo 9, él dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, And that city shone with the glory of God. teniendo la gloria de Dios. And its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. And the chapter goes on to describe the beauty and the glory of the bride, the city of God. Y este capítulo sigue describiendo la belleza de la esposa de Cristo. John is amazed by the beauty of the bride. Y Juan
está maravillado de la belleza de la novia de Cristo. But he is also a little confused. He is also a little Pero él confused. también está un poco confundido. So if the book of Revelation confuses you, don't worry, John was also confused. Así que si el libro del Apocalipsis lo confunde a usted un poco, no se preocupe, Juan también estaba confundido. He said to the angel, Y él le dijo al ángel, excuse me, sir, discúlpeme, I'm very grateful that you're giving me these wonderful visions. muy agradecido de que me esté enseñando estas visiones maravillosas, But I don't understand. pero no entiendo. I thought Jesus shed his blood to purchase his bride, the church. Yo pensé que Jesús había derramado su sangre para redimir He a su made iglesia. me, weak as I am, a foundation of his bride. Que Él me hizo a mí, así débil como yo soy, un fundamento de su novia. So I'm a responsible part of the bride of Christ, the church. Así que yo soy una parte responsable de la iglesia, de la novia de Cristo. I know he is quite frustrated with his bride. Yo sé que, Jesus is very frustrated with his wife. y yo sé que Jesús está muy frustrado con su novia. She's ugly. She's ugly. Ella es fea, She's sinful. ella es pecaminosa. I wrote those 7 letters myself to the wife of Christ. Yo mismo llevé las 7 cartas a la iglesia de Cristo. Oh, he's quite justified in divorcing the first wife. Y él está muy justificado en divorciarse de la primera esposa, But actually, I don't remember getting any divorce papers. pero de hecho no recuerdo haber recibido ningún papel de divorcio. Is he just taking a second wife without getting rid of the first wife? ¿Será que esta esposa es otra esposa que él está tomando y se va a deshacer de la primera? How many wives does Jesus have? ¿Cuántas esposas tiene Jesús? Oh, he has only one. Tiene solo una. Which one? ¿Cuál es esa una? The church or the New Jerusalem, the city? ¿La iglesia o la Nueva Jerusalén, la ciudad? But John isn't seeing the church, he's seeing a city. Pero Juan no está viendo la iglesia, él está viendo una ciudad. And the angel said, this is the bride, this is the wife. Y el ángel le dice, esta es la esposa, esta es la novia. So are you sure church is his bride? Entonces el ángel dice que la iglesia es la novia. Or does Jesus quietly leave the church and decides to marry a more beautiful bride, the city? ¿O será que Jesús en secreto deja a la iglesia y se casa con esta novia por su belleza? So how many of you think that he's taking a second wife? ¿Cuántos piensan que él está tomando otra esposa? No, nobody. So everybody thinks that he is only one wife. Así que todos piensan que Jesús tiene solo una esposa. So is the church the New Jerusalem? Entonces es la iglesia la Nueva Jerusalén. You are still confused. You are still confused because New Jerusalem is coming down out of heaven. Todavía están confundidos porque la Nueva Jerusalén desciende del cielo. But this imagery of up and down confuses us. Pero este subir y bajar es el que nos confunde. Let's look at John chapter 3 verse 13. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3. Not Revelation, the Gospel of John. Perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Chapter 3, Jesus is talking to Nicodemus. Juan capítulo 3. En este capítulo, Juan está hablando con Nicodemo. And he tells Nicodemus that you must be born again. Y Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. Nicodemus says, you are a terrible teacher. Nicodemo le You dice, don't make sense. Nicodemo le dice a Jesús, eres mal maestro, lo que tú dices no tiene sentido. How can an old man be born again? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Can he enter his mother's womb a second time? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? No, Jesus is frustrated. Jesús se frustra con él He también. said, look, gentlemen, Él le dice, caballero, escuche. you are a teacher.
Usted es el maestro. I gave you an earthly illustration, Y yo le di una buena ilustración and you don't understand y that. no la entiende. If I tell you about heaven, how will you understand that? Si yo le cuento las cosas celestiales, ¿cómo las va a entender? And verse 13, Jesus says, Y en el versículo 13 dice Jesús, no one has ever gone into heaven, nadie subió al cielo, except the one who came from heaven, sino el que descendió the del Son cielo, of Man, el Hijo del Hombre, who is in heaven. que está en el cielo. Does your Bible say that? ¿La Biblia dice esto? Is he on earth or is he in heaven? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Even translators don't understand it, so some of them put the second phrase in footnotes. Algunas traducciones tampoco traducen bien y terminan poniendo una nota al pie de página. Because it doesn't make sense that Son of Man who came from heaven, who is in heaven. Porque no tiene sentido aquel que viene del cielo y que está en el cielo, el Hijo del Hombre que viene del cielo, que está en el cielo. Well, if you think as a Sunday school kid, Bueno, si usted lo piensa como un niño de escuela dominical, and most of the seminary professors never grow beyond Sunday school mind. y muchos de los profesores de seminario nunca salen de ese nivel de escuela dominical. If New Jerusalem is coming from heaven, how can it be already on earth? Si la Nueva Jerusalén es la que desciende del cielo, ¿cómo puede estar en la tierra? Has the kingdom of God already come? ¿El reino de Dios acaso ya ha venido Or is it yet to come? o todavía falta por venir? When was Satan thrown out of heaven? ¿Cuándo Satanás fue lanzado del cielo? When? ¿Cuándo? Oh, before creation. Antes de la Antes de la creación. creación. Then in Revelation 12, how is antes de la he before creación, the pues. throne of God day and night accusing the brothers? Entonces, ¿cómo aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis día y noche acusando a los hermanos? And then Michael has to start a war in heaven, so heaven is not a very peaceful place. Y Miguel tiene que empezar toda una guerra en el cielo, ¿no? Y el cielo ya no es un lugar tan pacífico. You see, we are caught in Einstein's four-dimensional space-time continuum. We're trapped in a particular mindset. Nosotros nos encontramos atrapados en las 4 dimensiones de Einstein, Reality is a lot more complex. en ese paradigma, pero la realidad es más compleja que eso. So Jesus has come from heaven, but he is in heaven. Entonces, aquí en Juan dice que Jesús es el que descendió del cielo y que está en el cielo. Satan has been thrown down from heaven, but he is before the throne accusing the brothers day and night. Satanás ha sido expulsado del cielo, pero lo vemos frente al trono acusando a los hermanos día y noche. You can raise more question about it, but to impose your simplistic perspective that because New Jerusalem is coming from heaven, church cannot be the New Jerusalem. Entonces estamos imponiendo nuestro punto de vista de que porque la iglesia descienda del cielo, entonces no está ya en la tierra. So Jesus must be leaving his first wife for a more beautiful woman. Así que entonces también Jesús seguramente dejó a su primera esposa y se está casando con una mujer más hermosa. Let me raise a more complex question. Y permítame proponer una pregunta más compleja. In Revelation 14, En Apocalipsis 14, John sees the Lamb standing on Mount Zion with 144,000. Juan ve al Cordero de pie en el monte Sión con 144,000 que lo siguen. So Jesus comes on Mount Zion with 144,000 saints. Así que Jesús viene al monte de Sión con 144,000 santos. In chapter 14, the same chapter, Y en este capítulo 14, en el mismo capítulo, verse 14, en el
el verso 14, John writes, I looked and there before me was a white cloud. Juan escribe y dice, miré y he aquí una nube blanca. And seated on the cloud was one like a son of man, Y sobre la nube uno sentado with a semejante, crown of gold on his hand and a sharp sickle in his hand. Semejante Gold al- on his head and sickle in his hand. semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz. And he harvests the harvest of the earth, which is the saints. He gathers the saints. Él recoge la cosecha del mundo, que son los santos. So in Revelation 14, Jesus comes twice. First on Mount Zion, then Son of Man on a cloud. Entonces en este capítulo Jesús aparece dos veces. La primera vez viene al monte Sión y en la segunda vez viene en una nube. In Revelation 19, En Apocalipsis 19, John writes in verse 11, Juan escribe en el versículo I saw 11, standing heaven standing open, entonces vi el cielo abierto, and there before me was another white horse, y he aquí un caballo blanco, whose rider is called Faithful and True. y el que lo montaba se llamaba Fiel y With Verdadero, justice he judges and wages war. y con justicia juzga y pelea. His name is the Word of God. That's verse 13. En el versículo 13 dice, y su nombre es el Verbo de Dios, And the armies of heaven are following him. y los ejércitos celestiales They le are siguen, also riding on white horses. y ellos también cabalgan sobre caballos blancos, Coming out of his mouth is a sharp, double-edged sword, y de su boca sale una espada aguda with which to strike down the nations. para herir con ella las naciones. So right here in chapter 14 and chapter 19, Jesus has come 3 times. Entonces, en el capítulo 14 y en el capítulo 19 encontramos que Jesús viene 3 veces. Which one is the second coming? ¿Cuál de estas es la segunda venida? Let me complicate it a little more. Lo complico todavía un poco más. In chapter 3, verse 20, En el capítulo 3, versículo 20, Jesus says, I stand at the door and knock. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. If any man won't hear my voice and open the door, Si alguno oye mi voz y abre I la will puerta, come in. entraré a él. What coming is that? ¿Qué venida es esta? Is that first coming or second coming? ¿Esta es una primera venida o una segunda venida? Oh, so there are some spiritual and some non-spiritual comings. Entonces hay venidas espirituales y venidas no espirituales. Where in the book of Revelation do you find the phrase second coming? ¿En qué parte del libro de Apocalipsis usted encuentra la frase segunda venida? Anyone? ¿Alguien? Or if you don't have the phrase second coming, where in the book of Revelation do you have a description of second coming? Pero si usted no tiene la frase que diga segunda venida, ¿dónde en el libro